Buenas noches para todos, chicos y grandes, o jóvenes y chicos. Estamos contentos de encontrar nuevamente en el culto de oración, ¿sí? Una bendición, cada vez más lindo está el culto, ¿no es cierto? Y más concurrido también. Usted sabe que, pese a lo que pensamos de nosotros mismos, los adventistas no somos muchos, somos pocos. Nosotros tenemos que, de alguna manera, medirnos en relación con la población mundial. Hay unos 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Y adventistas, un poco más o un poco menos, sabremos unos 20 millones en todo el mundo. Por lo tanto, podemos decir que hay un adventista a cada ¿cuántos? Más o menos 400. Bueno, 0.01, ¿sí? Teníamos que dividir 8.000 millones dividido 20 y ahí nos daría una proporción, bueno, que si no me equivoco es uno cada 400. No sé si tiene alguno el teléfono ahí a mano, pero me parece que sería uno cada 400. Por lo tanto, la Iglesia siempre se ha preocupado porque los esfuerzos que hace, tanto a nivel humano, los esfuerzos económicos, los esfuerzos en cuanto a tiempo, por supuesto puedan tener su fruto. Pero es interesante que esta preocupación también era una preocupación de la Iglesia cristiana primitiva, ya que reiteradamente San Pablo hablaba de mirar el objetivo y que lo que la Iglesia hiciera y practicara no resultara ser en vano, ¿sí? No derrochar esfuerzos, no derrochar recursos, talentos en una obra que finalmente iba a ser infructuosa. Fíjense ustedes en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Hay una de estas ocasiones en las cuales Pablo llama a la iglesia o invita a la iglesia a poder enfocarse y de alguna manera concentrar sus esfuerzos de forma tal que estos esfuerzos pudieran tener su fruto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Viajar hoy en día tiene sus complicaciones, pero los medios actuales de comunicación permiten que las personas estemos en unas distancias largas, en un tiempo bastante corto, ¿sí? Un viaje a Buenos Aires son 6 horas, un viaje en avión a Buenos Aires es 1 hora o menos, 45 minutos. Podemos viajar incluso al otro lado del Atlántico en 10 horas, pero viajar en tiempos de Pablo no era fácil. Por eso Pablo iba, ¿no es cierto?, y se trasladaba mayormente en barcos que muchas veces no llegaban a destino. De hecho, él dice que estuvo como en 3 naufragios y Dios lo preservaba para que pudiera llegar. Así que cuando Pablo lograba arribar a alguna iglesia, a alguna región, trataba de que esa visita fuera lo más provechosa posible. Y acá dice, ustedes saben que mi visita no fue en vano, porque habiendo antes padecido en Filipos, etcétera, tuvimos de nuevo en Dios para anunciaros el Evangelio en medio de una gran oposición. Bueno, y reiteradamente Pablo apela y Pablo alude a esta palabra, ¿no es cierto? Que esto no sea en vano, que lo que hacemos no sea en vano, que lo que creemos no sea en vano. Y reiteradamente presenta a el cielo como un ejemplo de eficiencia. Dios es un Dios de eficiencia. Dios es un Dios que optimiza todos los recursos posibles. Vamos a ver allí en Gálatas 2:21 que él mismo dice que Cristo no vino al mundo a ver qué pasaba, a experimentar, sino que vino justamente a salvar y a cumplir con su plan y con su propósito. Gálatas 2:21 nos dice allí
lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Cristo murió no en vano, Cristo murió para salvar. Y Cristo vino al mundo porque no había otra alternativa de que el ser humano fuera salvo. Si fuera salvo por la ley o por el conocimiento de la ley, hubiera sido en vano que Él viniera. Pero Cristo vino porque sí o sí alguien tenía que pagar la culpa del pecador, y ese ser que debía pagar esa culpa tenía que tener poder como Cristo para tomar la vida, para poner la vida y recuperarla, y tenía que ser el garante principal de la creación, es decir, el creador, ni más ni menos que eso. Así que Pablo dice, bueno, Cristo no murió en vano. Nosotros no estamos acá porque Cristo haya venido para hacer algo, un experimento, sino que Cristo vino y murió, y sabemos que la muerte de Cristo no resultó vana. Por eso dice Pablo, ya que Cristo vino y murió y salvó, todos los que tenemos que creer en Cristo, todos los que creemos en Cristo, tenemos que buscar siempre que su gracia en nuestra vida no haya sido en vano. 1 Corintios 15:10 nos recuerda este llamado a que ese sacrificio que Cristo dio, que Cristo entregó, no haya sido en vano para nosotros. ¿Alguno que lea 1 Corintios 15:10? No sé si hay otro micrófono disponible, si no podemos darle este. Ahí hay otro para poder llevar. ¿Quién quiere leer allí 1 Corintios 15:10? Ahí Diego va a leer allí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que Cristo vino y murió por todos. Sin embargo, para algunos esa gracia es en vano y para otros no es en vano. ¿Qué marca la diferencia entre que Cristo haya muerto por una persona, ¿sí? Haya muerto en vano o haya muerto con fruto para esa persona? Bueno, la aceptación de Cristo en esa persona, en esa vida, por supuesto que tiene que ver con eso. Y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que, hermanos, ¿cuántos seres humanos han habitado este mundo en todos los tiempos? Miles de millones, no sabemos cuánto, no tenemos la lista. No tenemos numerado a cada ser humano que ha vivido, de unos y de los otros, de los justos y de los pecadores, pero han sido miles de millones. La muerte de Cristo alcanzaría para todos ellos, si todos hubieran aceptado a Cristo, todos los tiempos. Claro que sí. Ahora fíjense ustedes que en Apocalipsis se describe a los que están dentro de la ciudad con un número incontable, pero los que están fuera se lo describe como la arena del mar. Así que hay un gran número salvados, pero un número mayor de perdidos. Y para todos ellos la gracia de Cristo resultó en vano. Sin embargo, para aquellos que le aceptamos, esa gracia, bueno, valió la pena. Su gracia no es en vano. Cristo no muere en vano para aquellos que lo recibimos en nuestro corazón. Y este tiene que ser justamente el llamado para la predicación cristiana. Y la exhortación para aquellos que un día hemos aceptado a Cristo. 2 Corintios 6:1, Pablo repetidamente hacía este llamado, esta apelación a la iglesia, recordando el valor del sacrificio de Cristo, el tesoro de la gracia, y animando para que esa gracia no fuera en vano. 2 Corintios 6:1, si alguno lo quiere leer, allí tenemos el micrófono disponible, no sé si alguno levante la mano y le damos para poder leer allí. Gracias, dale. 2 Corintios 6:1, sí. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así que ellos exhortaban, los misioneros, Pablo y sus asociados, exhortaban a la iglesia para que no recibieran la gracia en vano. Me acuerdo, estaba en una iglesia hace muchos años, gente buena de campo, ¿no? En la banda oriental, bueno, y allí tenían esa linda costumbre de todos los años mandar a un chico del pueblo al colegio, ¿sí?
mandar a un chico del pueblo al colegio, y a veces dos. Bueno, becar a un chico del pueblo, no necesariamente adventista, un chico del pueblo que quisiera estudiar, para poderlo entonces mandar al colegio, y si andaba bien, bueno, seguían apoyándolo para que estudiara. Y muchas veces los chicos que mandaban, con cariño, con esfuerzo también, aprovechaban la oportunidad de estudiar en un colegio, internos, ¿sí?, de tener una cama limpita como quizá nunca habían tenido, de comer todos los días buena comida como quizá nunca lo habían podido disfrutar. Y algunos de esos chicos me contaban, ¿no es cierto?, caso, fulano, mengano, sultano, aprovechaban esa oportunidad, mientras que otros, bueno, se portaban mal en el colegio, o, bueno, se desanimaban y se volvían, y no aceptaban esa oportunidad tan grande que les habían dado de poder estudiar en un colegio así, ¿no?, en un colegio cristiano. Tienen esa oportunidad que en un pueblo chico del interior del Uruguay, o como podría ser del interior de la Argentina, ese tren no pasaba todos los días, pasaba quizás una vez en la vida. Bueno, algunos chicos del pueblo aceptaron y aprovecharon esa oportunidad, mientras que otros ni se dieron cuenta lo que estaban rechazando. Bueno, la gracia de Dios a algunas personas les llega y esas personas se dan cuenta, la consideran y la valoran como el tesoro que es, mientras que otros, bueno, no se dan por aludidos o la dejan pasar. 1 Corintios 15:2 nos recuerda el hecho de que nosotros tenemos que creer y creer a fondo. Creer con cuerpo y alma, creer de todo corazón, porque si no, hemos creído en vano. Dice 1 Corintios 15:2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Para no creer en vano, entonces, acá lo dice. ¿Qué hay que hacer para no creer en vano? Retener la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de retener la palabra? Retener esa palabra que Pablo predicó para ser salvo. Soy salvo mientras yo estoy en la palabra y la palabra en mí. Mientras yo retengo esa palabra, entonces, bueno, soy salvo. Y si alguna vez dejo que la palabra se vaya o no me aferro a ella, entonces esa salvación, porque estoy siendo salvado de una forma dinámica todo el tiempo, entonces yo habré creído en vano. Porque creer por un rato, creer por 10 años, creer por 5 años, creer por 30 años, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por cuánto tenemos que creer? Por toda la vida. Toda la vida. Creer por 30 años y después abandonar, eso sí que es una tragedia, ¿no? Es por toda la vida, no es por cuanto más tiempo mejor. Es desde que hemos recibido el mensaje, de allí en adelante. Sean unos pocos minutos como el ladrón en la cruz, que desde que fue creyente hasta que murió pasaron unos minutos, quizá un par de horas, o sean aquellos que han tenido el privilegio de que como Timoteo han sido educados en las Sagradas Escrituras, como los chicos de la iglesia lo son, de ahí en adelante toda la vida. Eso es creer, ¿no es cierto? Creer y retener esa palabra que el Señor nos ha dado. Y muchas veces por esa fe, por esa palabra, vamos a tener que enfrentar oposición. Fíjense ustedes, Gálatas 3:4, Pablo realmente sabía lo que decía al referir allí en Gálatas 3:4 lo siguiente. Si hay alguno que lo quiere leer, tiene la Biblia a mano, nos avisa y le damos el micrófono para que lea. A ver allí, ¿alguno hay? Sí, ahí Sandra, dale. ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Bueno, aquí es linda esa versión que leíste, ¿no es cierto? Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Por qué lucharon? ¿Por qué sufrieron? ¿Para luchar y después abandonar? No. Hemos luchado porque hemos creído y así hasta el final. Por lo tanto, hermanos, como hemos visto, la fe no puede ser en vano. La fe tiene que ser absoluta desde el momento que recibimos el mensaje, retenemos esa palabra y nos aferramos a ella como una tabla en alta mar, de ahí hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que, bueno, eventualmente descansemos si Cristo no vino antes.
Por lo tanto, si la fe no es en vano, la obra tampoco va a ser en vano. Fíjense ustedes, Gálatas 4:11 nos dice claramente allí que el trabajo por el Señor no es en vano, aunque a veces podemos pensar o a dudar o a sospechar que tanto que hacemos a veces se van y cae en saco roto. Fíjense, Gálatas 4:11, dice Pablo dijo esto, no yo: temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Algunos pastores que están acá presentes sabrán esto que les digo, cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, en un distrito, por una congregación, dejar la congregación y al tiempo uno ve que esa congregación, por H o por B, no vamos a decir por qué razones, se cerró. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Pasó? Y volvés y tanto que trabajamos y tanto que luchamos y fue en vano. Así pensaba Pablo, ¿no es cierto? Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Podemos temer a veces eso al no ver, bueno, el fruto evidente del esfuerzo. Sin embargo, Pablo dice que más que temer, tenemos que procurar con todas nuestras fuerzas de que no lo sea. Primera Tesalonicenses 3:5, si alguno lo quiere leer, allí tenemos también un interesante pasaje que Pablo nos aporta en este sentido. Primera Tesalonicenses 3:5, ¿cómo dice? Ahí está Lucas, ¿no es cierto? Lucas aquí va a leer. Primera Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Gracias. Pablo, sospechando que la obra podía debilitarse, podía desbaratarse en cierta iglesia, envió un mensajero, envió un delegado, porque no podía soportar más, no tenía noticias o tenía noticias poco halagüeñas, así que entonces envió para informarse de la fe, cómo estaban los hermanos, cómo estaba el ánimo. Y entonces él temía justamente que el tentador, que anda siempre buscando desbaratar la obra de Dios, los hubiera desanimado y que entonces el trabajo no hubiera sido en vano. Pablo no se quedó esperando alguna carta que llegara, sino que se anticipó, mandó a uno a ver cómo están, para que en caso de que estuvieran desanimados pudiera, bueno, otra vez fortalecerlos en la fe. Por lo tanto, Pablo a veces temía, pero más que nada procuraba que no fuera en vano, incluso esperaba que la obra que se había hecho en el nombre del Señor pudiera ser triunfante. Filemón 2:16, allí aconseja Pablo a la iglesia y dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Al mirar el final de toda la obra, de toda la misión, la gran reunión de todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todos los creyentes de todas las épocas, Pablo decía: sigan retenidos, sigan asidos a esa palabra de vida, para que yo entonces pueda gloriarme o alegrarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, Pablo esperaba justamente lo mejor. Como humano a veces dudaba de que había corrido en vano. Procuraba que no fuera así. Esperaba que no lo fuera. Y finalmente, en un paso más adelante, en la certeza y en la fe, él sabía y comprobaría y creía que un día iban a comprobar que no iba a ser y no había sido en vano tanto esfuerzo y tanta lucha. Primera de Corintios 15:58 dice allí, alentando a la iglesia, unas palabras hermosas: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y acá una palabra que tiene que quedar a fuego en la vida, en el corazón de todos los hijos y siervos de Dios en todos los tiempos. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que uno temía, procuraba, esperaba, pero acá dice: no, vamos a comprobar que no es en vano. A veces parece que fue en vano, pero no es en vano, y vamos a ver un día que todo esto será una feliz realidad. Vamos a ver cosas hermosas, aunque hoy no las veamos del todo. Esto ya lo decía Salomón. Eclesiastés 11:6 es un pasaje muy lindo que anima justamente
a cada uno a hacer lo mejor que pueda en su día de oportunidad, en su día de fuerza. Porque, como dice Eclesiastés 11:6, la semilla no sabemos dónde va a ir, cómo se va a desparramar y cómo va a fructificar. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué sabe el sembrador cuando tira esa semilla? Si esa se la van a comer los pájaros, si va a caer entre las piedras, entre los espinos, o va a fructificar al 100%. ¿Se sabe? Tira y siembra y no sabe si va a llover, si no va a llover, si va a venir agua de más o agua de menos. No tiene nada garantizado. Por eso los chacareros, ¿no es cierto?, son desconfiados del futuro y tratan siempre de tener su reserva para que si les va mal puedan aguantar un año de sequía, 2 y hasta 3, ¿no? Tienen que ser desconfiados porque ellos no saben qué va a pasar con esa siembra. Tienen que ser desconfiados del futuro, aunque trabajan esperando lo mejor. Y entonces ellos, bueno, siembran sin saber, sino con fe, haciendo lo mejor porque no saben si esto o aquello, o si todo lo que hacen va finalmente a fructificar. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Bueno, entonces, en ese trabajo paciente, constante, esperando lo mejor y procurando lo mejor, Pablo enseña a la iglesia, a esos pocos que integraban la iglesia primitiva y a estos pocos que estamos hoy, manada pequeña en todos los tiempos, comparando la enormidad del mundo, la extensión del mundo, bueno, a mirar el objetivo y a concentrar la fe y los esfuerzos en lo mejor. Pablo, como hemos visto, él no visitaba en vano. Ya vimos en el primer versículo que él había ido a visitar a los hermanos allí en Tesalónica y había aprovechado esa visita a full porque no sabía si era la última y quería dejarlos bien establecidos en la fe y trabajando para el Señor. Pero también él, cuando trabajaba, no era solo uno perdido por acá, el otro apóstol perdido por allá, Pedro por acá, Juan por allá y Pablo por más allá. Ellos trabajaban todos juntos y en acuerdo. Fíjense Gálatas 2:2. Gálatas capítulo 2, versículo 2. ¿Alguno que lo quiere leer? A ver, ¿alguno que lo tenga a mano? Ahí Cristian va a acercar el micrófono. Ahí Carlos creo que lo tiene a mano, va a poder leer. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Muy bien, gracias. Dice allí Pablo, yo estoy predicando esto es lo que entiendo, esto es lo que Dios me ha revelado, pero yo no quiero ser un predicador con un mensaje particular, sino que quiero predicar lo que todos tenemos que estar predicando, o ver qué están predicando los otros para predicar lo mismo. Así que dice que él subió a Jerusalén para decir, bueno, yo estoy predicando esto, ¿está bien? ¿Todos estamos predicando esto? ¿Todos estamos entendiendo lo mismo? ¿Todos estamos apuntando lo mismo? Y dice que sí. Así se pusieron de acuerdo y entonces él no quería correr en vano. Todos estaban predicando el mismo mensaje, no uno por acá y otro por allá. Que vemos entonces un detalle interesante. La iglesia cristiana primitiva no era una iglesia fragmentada en la cual el pastor fulano predicaba esto, el pastor mengano predicaba aquello, sino que era una iglesia mundial unida con un solo mensaje que predicaban varios mensajeros en un mismo sentido, en un mismo tenor. Finalmente vemos allí en el pasaje, bueno, más preciso en este sentido de Pablo, 1 Corintios 9, él repasando su ministerio, sabía que él había sido lo más preciso que podía, dentro de las circunstancias, de las condiciones de lucha, de escasez, de pruebas que había afrontado, había tratado que todo lo que hacía no se apartara de su objetivo, que era establecer la iglesia y hacerla crecer en cada lugar. 1 Corintios 9, 26, Pablo allí dice,
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se disciplinaba a tal punto que lo que él hiciera, que lo que él golpeara, que para donde él corriera fuera para donde Dios quería que él fuera. Y entonces que sus esfuerzos, junto con sus colaboradores, con sus hermanos, con los líderes que establecía, pudieran ir en un mismo sentido. No que todos desparramados, todos desperdigados, sino en un mismo plan. Es como hemos hecho muchas veces la prueba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando todos pisan al mismo tiempo? Se siente más que uno pisa por acá y otro por allá. Si todos zapatean al mismo tiempo, se siente más el impacto que si uno zapatea y el otro zapatea al rato y el otro más allá. Todos golpeando al mismo tiempo, todos haciendo que se sienta más el impacto que pueden tener. Y hermanos, con esta sabiduría que la Biblia nos da, así se ha visto organizada la iglesia de tal manera que esta manada pequeña, que fue pequeña en tiempos de Pablo y sigue siendo pequeña hoy, con lo pequeña que es, pueda optimizar los esfuerzos y los recursos y hacer un poco más de ruido de lo que podría cualquier otra iglesia desperdigada, fragmentada y descoordinada. Por lo tanto, creamos y obremos mirando el objetivo hasta el final, perfeccionando nuestra fe para que no sea en vano, en una acción concentrada que tampoco va a ser en vano. De esta forma, lo que vamos a hacer, lo que hacemos, lo que creemos, lo que obramos, aquello por lo cual luchamos, no va a ser en vano, teniendo en cuenta esta gran promesa que nos hace la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58, de las que ya leímos hace un rato. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, que nuestro trabajo, que tu trabajo, que mi trabajo y que nuestra fe no ha sido en vano.